Nuevas etapas, procesos, empezar a encarar un tiempo nuevo. Un cambio de año siempre es una etapa nueva, siempre. Quiera o no quiera, siempre. Hay un montón de cosas que van cambiando, ven que hemos cambiado el estilo, las pantallas, las letras, los colores. En general la iglesia está igual, eso no quiere decir nada. Arrancamos con tal vez con una meta descansada, arrancamos con una visión renovada, empezamos de vuelta a la lectura, así que los que siguen la lectura bíblica, otra vez arrancamos Génesis, otra vez Proverbios 1, Salmos 1, Mateo 1, otra vez vamos todo de nuevo, una nueva etapa, siempre. Quiera o no quiera, un cambio de año es una nueva etapa, como si fuera una carrera de postas. Una carrera de postas, hay distintas personas que están apostadas cada tanta distancia en distinto lugar a lo largo de la carrera. Entonces cuando entre posta y posta, etapa y etapa, la etapa comienza cuando el que viene corriendo le entrega la posta, que originalmente era simplemente un palo, nada más que eso, le entrega y ahí continúa su carrera. Una nueva etapa dentro de la misma carrera, habiendo cerrado la anterior, empezando una nueva. Y algo que me ministraba el Señor ya esta mañana sobre este tema es que en los cambios de años, que son una nueva etapa, como todas las cosas depende de nuestra actitud, depende de cómo encaremos las cosas, depende de con qué ojos, con qué fuerzas yo encaro las situaciones que vienen. Porque si no tomo la decisión de empezar a ser distinto, si no tomo la decisión de recargar pilas, recargar fuerzas, si no tomo la decisión de empezar a hacer lo nuevo, entonces, por más que haya sido un cambio de año, lo único que vamos a vivir es un cambio de número, nada más. Es un año nuevo, pero todo sigue igual. Porque, como seguramente lo habrá visto, o tal vez no, un meme que para mí fue muy gracioso, de unos dos extraterrestres hablando, uno le decía al otro, ¿qué le pasa? ¿Qué están festejando los humanos? Y el otro le dice, es que su planeta completó una vuelta completa alrededor de su estrella. Y entonces el otro le responde, ¿viste que no eran inteligentes? Porque en definitiva un año es eso, nada más, un giro completo alrededor del Sol, no tiene ningún otro efecto. Pero si usted lo toma como una etapa, como una posta, como una oportunidad para iniciar, entonces todas las oportunidades están por delante. Yo decía hace unos días atrás, poquitos días, una semana, ¿hoy qué día es? Sábado. Esta semana con las fiestas te marean, ya no sabes qué día vivís. El sábado pasado decía, quiero que se termine este año, por favor. Y había algunos que me decían, no, pero ¿cómo? No es que vos decís que el año no influye, entonces que no, pero no era de cansancio, de estrés, de agotamiento, es que quería que se termine porque estaba esperando que llegue el primero para hacer unos cambios y no los quería hacer antes, entonces quiero que se termine. Así ya dejamos todo esto atrás y empiezo con esto nuevo, esto nuevo, esto nuevo, esto nuevo. Depende de cómo yo encaro, depende de mi actitud, depende de las cosas que haga. Es como esa oportunidad de dejar las cosas viejas atrás y empezar las cosas nuevas, que alguna vez se lo habré mencionado, ese versículo. Eso de dejando ciertamente lo que queda atrás, y siempre me la agarro con esta pared, y extendiéndome hacia lo que está adelante, Filipenses 3:13. Y me gusta porque dice, no solamente extendiéndome, sino esforzándome por alcanzar. Me extiendo a lo que está adelante, y el versículo 14 dice, me esfuerzo, y en el 13 todavía, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Pero básicamente como la carrera de postas. Bueno, usted lo puede ver muy sencillo si trabaja en turnos rotativos, o si trabaja en seguridad, o si trabaja en alguno de esos sistemas que dependen del otro, donde está esperando su lugar que lo vengan a relevar. Hasta que no viene el relevo, no se puede ir. Y si se llega a ir, aunque haya terminado su turno, se fue, abandonó el puesto porque no vino el relevo, va a tener sanción igual que el otro, aunque haya terminado su turno. ¿Es así o no es así? No puede empezar lo nuevo hasta que no termina lo viejo. Por lo tanto, las cosas problemáticas, las cargas del pasado, las situaciones que nos agobiaban, las situaciones que nos perseguían, quedaron atrás. Me esfuerzo ahora por alcanzar lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Tiene, ya no puedo decir 365, tiene 360 días por delante de nueva etapa para empezar a escribir un nuevo libro de su vida, una nueva historia, para empezar a tomar decisiones cada día, para redefinirse en cada momento por dónde va a andar, para decidir qué cosas va a permitir que pasen y cuáles no, para decidir a qué cosas le va a hacer caso y a cuáles no, para darse cuenta que ha sido promovido
a una nueva posición para empezar un tiempo nuevo. Hace un par de días, creo que fue el día jueves, no estoy seguro, pero me parece que el jueves, en mi devocional hablé de los pequeños inicios o algo así era, hablando precisamente de la promoción y la promoción de la escuela, que venía a mi memoria situaciones de la escuela, básicamente. Cuando estás en el último curso de alguno de los ciclos y ya sos la estrella, sos el único que no le controlan el uniforme, sos el que podés hacer lo que querés, el que tenés confianza con los profesores y con los preceptores, el que a los demás miran así entre medio con respeto y medio con temor. Entonces sos el que se lleva al mundo por delante. Cuando estás ya sea en el nivel, ya sea en sexto grado, en sexto año o en lo que sea, en lo que estés estudiando. Pero cuando sale de ahí y entra al siguiente nivel, o sea, cuando entraste al secundario o entraste a la universidad, de golpe se invirtió la ecuación y pasás a ser el novato, pasás a ser el que tiene que pagar derecho de piso, pasás a ser el pichoncito donde todos los demás se burlan de vos, del mismo que hasta hace unos días nada más eras el que estaba por encima de todos. Eso es también un cambio de etapa y eso es también un proceso. Entender que avanzamos a un nuevo piso, a una nueva posición, donde empezamos de cero, pero nunca se me olvide que fue promovido de la condición anterior y que hoy está en una posición distinta, en una posición superior a lo que estaba antes. No se me olvide que estuvimos un mes hablando de examina la senda bajo tus pies o la senda de tus pies para ver por dónde estamos caminando, para ver si nuestros caminos son rectos, para ver si nuestros caminos nos llevan al cumplimiento de la meta que yo me puse, de la promesa que espero o de lo que Dios quiere hacer conmigo. Ahora, si después así como digo, de la actitud, si después de un mes de estar hablando de eso, usted sigue sin darle bolilla, sin que le importe por dónde anda caminando, y bueno, las cosas no van a pasar. Y no es culpa de Dios, es solamente culpa nuestra, porque seguimos mirando solamente mi situación, o mi beneficio, o lo que me falta, o lo que el otro me hizo, o que puedo ganar yo en esta situación. Una nueva etapa, desde un nuevo comienzo, desde un nuevo inicio, desde un lugar de cero. Nadie nació sabiendo, ¿sabía usted? Y todas las cosas grandes que hoy se ven, en algún momento fueron pequeñitas. El que hoy es un profesional, algún día empezó jardín de infantes. Un bebé no nace caminando, un bebé de jirafa nace caminando, un bebé de ciervo nace caminando, un bebé de un ternero casi, pero digamos que nace caminando. Un bebé humano no nace caminando. Debe ser porque somos más tontos todavía que los animales, o porque tenemos más para procesar en nuestro cerebro. Sino que tardamos ¿cuánto? No menos de un año, póngale 11 meses. Algún caso extremo, una cosa muy extraña, muy particular, a los 10 meses, pero normalmente un año. Puede ser que tarde un poco más, puede ser un poco menos. ¿Cuándo empieza un bebé a hablar? ¿Nace hablando? No nace hablando. ¿Cuándo empieza a hablar de una manera que se lo entienda con claridad? ¿Cuánto tiempo? Y en promedio, 2 años. O sea, al año ya dice algunas palabritas sueltas, al año y medio capaz que tiene 2 o 3 cosas bien claras, pero poder empezar a hablar con claridad que se lo entienda, aunque sea una media lengua, y 2 años, 3 años tal vez le diría, 2 años y medio para ser un poquito más prolijo. Me parece que en algo, tener 5 hijos en algo sirve para este tipo de cosas. O sea, todos empezamos desde cero en algún nivel y necesitamos avanzar hasta llegar a la condición y posición que Dios nos quiere llevar. Pero necesitamos en todo ese camino pasar procesos, tomar decisiones y avanzar. ¿Qué decirle? Esta es muy conocido, pero sirve como para el ejemplo. Las grandes empresas o muchas de las grandes empresas conocidas de hoy, qué sé yo, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google, casi todas ellas, si no me equivoco, empezaron en un garage. O sea, no importa, ahí sí aplica lo que dice la palabra, aunque tu origen sea pequeño, tu postrer estado será mucho mayor. No hay que mirar la pequeñez de cómo empezamos, no hay que decir ahora, pero que ahora tengo que empezar de nuevo, no hay que preocuparse porque de golpe sea todo nuevo, no hay que preocuparse porque los más grandes se vengan a burlar. Hay que agarrar el inicio, este año que inicia, esta nueva etapa, bancarme los procesos que tenga que pasar, empezar a caminar en una línea recta hacia la meta a la que yo quiero llegar. Nadia también dijo ministrando las metas que nos pusimos al brindar.
a llegar a la meta a la que yo quiero llegar. No sé qué habrá pensado, no sé qué se habrá puesto en la cabeza, no sé si tal vez sea solamente irse de vacaciones o cambiar el auto, no sé, lo que sea, pero la meta a la que quiere llegar, yo le aconsejo, involucra a Dios en el proceso. Y no involucrar a Dios en, Señor, tengo esta meta, bendecila. Involucra a Dios en su vida para que Él esté en ese proceso, para poder llegar a esa meta. El problema no son los pequeños comienzos, el problema es cuando yo me quedo mirando la situación o me supera, no puedo avanzar. El problema no es tener que empezar de nuevo. Yo no sé si te le pasó en la vida, a mí me pasó más de una vez tener que empezar de nuevo. Y el problema no es tener que empezar de nuevo. En realidad, como decía Henry Ford, el fracaso, empezar de nuevo, tiene de bueno que usted ya tiene la experiencia de lo que hizo antes. Es una nueva oportunidad de poder arrancar. Bueno, así estamos delante de un nuevo proceso y de una nueva etapa. Cuando hacemos la escuela de crecimiento o el discipulado del año pasado, hay la última clase del discipulado, los que hicieron la escuela de crecimiento lo conocen con un poquito más de detenimiento. Yo hablo siempre de 5 hábitos del crecimiento. Ya que hablamos de inicios y de nuevas etapas, vale hablar de cuáles son las cosas que tenemos que hacer para crecer en nuestra vida. Estos 5 hábitos del crecimiento cristiano, del discipulado, son como decir las columnas que tenemos que tener en nuestra vida para poder desarrollarnos como cristianos, como ministros, como siervos, como sacerdotes. Qué buena que está esa canción, ¿no? Y estos 5 hábitos son: el primero, espero acordarme, si no va a ser un papelón, el primero, pasar tiempo con la palabra de Dios. Por eso insistimos en la lectura diaria, en leer, en hacer un devocional personal. En algunos casos, a muchos les he dicho, su devocional hágalo escrito para ir memorizando las palabras que está pensando, las cosas que está procesando por la cabeza, lo que Dios le habla. Ahí escribir cada cosa que esté recibiendo, aparte queda registrado, pasa el tiempo, lo tiene escrito ahí, eso es de bendición. En algún otro caso, compártalo con otro, pero pasar un tiempo con la palabra de Dios. El segundo de estos hábitos es el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es una doble vía. El crecimiento espiritual es aprender a acercarme a Dios, hablar con Dios y escuchar a Dios, que de eso es lo que le quiero hablar ya en profundidad en unos minutos. Escuchar a Dios. No solamente el hecho de pararme a repetir palabras como un lorito, sino empezar a tener una relación, una comunión. Precisamente el tercero de los hábitos habla de comunión, ya no con Dios, sino con la iglesia, entendiendo que soy parte de un cuerpo, parte de un mecanismo, soy una pieza y un engranaje, que está todo muy lindo lo virtual y sí que yo puedo encontrarme con Dios en mi casa, pero Dios nos manda estar en comunidad, así, congregar. No existe ese cuento que muchos quieren meter en este tiempo, que la iglesia ya está de moda, en su casa puede hacer lo mismo, lo importante es orar. No es así. Dios quiere que nosotros seamos algo, nos dejó para algo, y ese algo para lo que nos dejó no se puede hacer encerrado en casa. Esa experiencia ya la vivieron los monasterios y los conventos y no funcionó, no sirvió. Lo que Dios quiere de nosotros es que juntos, trabajando juntos, seamos de testimonio, seamos protagonistas para transformar el lugar donde estamos, para dar una imagen, para hablarle a los demás, para decirle a la gente que se puede vivir de otra manera, para recibir en comunión todos juntos una palabra, para todos juntos adorar. Y la palabra que a mí más me marca sobre esto es cuando Pedro habla de las piedras vivas, que edificamos la casa de Dios. Y para poder edificar una casa no alcanza con un ladrillo, ni con 2 juntos, ni con 10 ladrillos juntos. Necesita muchos ladrillos, cientos de ladrillos para poder edificar una casa. El cuarto de estos hábitos del crecimiento tiene que ver con el dar. Dar de nuestro servicio, dar de nuestro tiempo, dar de nuestras finanzas. Entender que es más bienaventurado dar que recibir. Darle al otro, darle a Dios, tomar un compromiso con Dios, servir a Dios, como le decía recién con el testimonio de Laura y de Luis. No solamente seguirlo, servirle, disponerme a que Él use en mi vida, que use en mi casa. Eso genera bendición. Y el quinto, el último, en realidad me voy a quedar con el segundo, pero le hago el relato de todos. El quinto habla de esto que le dije hace un ratito, de compartir las buenas noticias. El quinto hábito es evangelizar.
hablar con los demás. Así como le hablaron a Alexis y hoy él ve una vida transformada. Hoy ve la vida de una manera distinta. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, mirá, venite a la iglesia. No sé cuáles son las palabras que le hayan dicho. No interesa. No importa si son palabras muy elocuentes o simplemente es una invitación. No importa. No hace falta hacer un curso, no hace falta hacer un seminario, no hace falta estudiar teología bíblica y sistemática para decirle a alguien, mira, Dios puede cambiar tu vida. Ya con eso, con lo que le acabo de decir, Dios puede cambiar tu vida. 5 palabras. Con 5 palabras usted puede generar un impacto positivo en una persona. De ahí salió se puede vivir de otra manera. Son 6. Es más barata la de los 5, ponemos a 5. Pero Dios puede cambiar tu vida. Así sencillito. La manera de compartir para hacer que el otro, la otra persona, alguien más, pueda vivir la misma experiencia que yo estoy viviendo. Una experiencia transformadora, una experiencia de cambio en todas las áreas de mi vida. Ahora, todo esto que yo le digo, tiempo con la palabra, crecimiento espiritual, hablar con Dios, escuchar a Dios, comunión y compañerismo con los demás, dar de mí mismo, compartir las buenas noticias, son cosas que ya sabemos. ¿Usted las sabía? Sin los títulos. ¿Las sabía? Que tiene que orar, que tiene que leer la Biblia, que tiene que congregar, que tiene que ofrendar, que tiene que darle a Dios, que tiene que servir a Dios y que tiene que evangelizar. ¿Lo sabía todo eso? Son cosas que ya las conocemos, ya están en nuestra esencia desde el día 1 que empezamos a acercarnos al Señor. Aunque no lo estudiemos, lo vamos escuchando, lo va diciendo el otro, van contando testimonio, se repiten palabras, se puede vivir, lo escucha todo el tiempo. Entonces se van incorporando a nuestra vida. Empezamos a copiar simplemente por contagio, por estar acá. Porque lo que hace el otro, empiezo a ver lo que hace el de más allá, empiezan a cambiar mis hábitos solo por estar. Por eso también es bueno el congregar. Pero a pesar de que todas estas cosas ya las sabemos, a veces nos olvidamos. A pesar de que todas estas cosas ya las sabemos, a veces tenemos que retomarlas o empezar de nuevo. A pesar de que todas estas cosas ya las sabemos, a veces pareciera ser que necesitamos una y otra vez que se nos vuelvan a decir las mismas cosas, como dice Pablo en Filipenses. Bueno, dice Hebreos, habla precisamente sobre esto, diciendo, viejo, ya a esta altura, ¿a usted le parece? Ya tendría que ser gente grande, ya tendría que estar comiendo carne cruda, no coma carne cruda, pero bueno, por poner un ejemplo, ya tendría que estar comiendo alimento sólido, no solamente papilla, ya tendría que estar comiendo algo que lo edifique un poco más. Y sin embargo, tantas veces tenemos que volver a empezar a los pequeños comienzos. Hebreos 5:12, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en lugar de alimento sólido. Otra vez volver a empezar. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ejercitado por la práctica, por el uso, por la costumbre, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. El cristiano maduro, no necesita que se le diga lo que está bien o lo que está mal. El cristiano maduro no necesita que se le diga lo que tiene que hacer. Y hay un punto más, pero me quedo con estos dos. ¿Y cuántas veces tenemos que decir o decirnos qué es lo que está bien o lo que está mal? ¿Y cuántas veces nos tienen que decir lo que tenemos que hacer? El cristiano maduro no necesita que le digan lo que tiene que hacer. El cristiano maduro no necesita que le expliquen qué es lo que está bien o lo que está mal. El cristiano maduro sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Sencillamente como eso, hacer lo que hay que hacer. Esa es la meta que el Señor nos pone en el crecimiento. Esto es esto del crecimiento espiritual. Avanzar hacia lo que Dios sabe que ya tenemos que llegar. Dejar de dar vueltas o estar simplemente solo, no sé, mirando el problema, mirando lo que falta, mirando el conflicto con la persona. Dejar las niñerías, las chucherías, olvidarnos del conflicto del que me saludó o el que no me saludó. Dejar las pavadas que a veces no edifican y apuntar a lo que sí es edificante. Y lo que sí es edificante es seguir a Dios, servir a Dios, prepararnos y estudiar la palabra de Dios. Pero a pesar de eso, muchas veces tenemos que volver a los principios, a los pequeños comienzos, a los rudimentos, como se suele decir. Capítulo 6, versículo 1 de Hebreos. Por eso, sigamos aprendiendo más y más.
Sigamos aprendiendo más y más hasta llegar a ser cristianos maduros. Yo no sé acá, no sé cuál sería la evaluación, cuál sería el punto de inflexión de decir, ¿soy maduro? Yo no sé si podría preguntar o si cada uno se podría preguntar a sí mismo, ¿soy maduro? O si vos podrías decirte, ¿soy un cristiano maduro? Tal vez pueda ser un poco soberbio, o tal vez la respuesta que nos demos sea un poco soberbia. Capaz que así en un arranque de, no sé, de superioridad, de golpe te decimos, sí, yo soy maduro. O al mismo tiempo en un arranque de humildad te decimos, no, nos falta mucho. Y las dos cosas son malas. Decir yo soy maduro demuestra que te falta madurez. Y decir, no, yo soy muy maduro, demuestra que no aprendiste nada. O sea, es un problema, estamos en una situación complicada, pero por eso capaz que dice, sigan aprendiendo más y más, sigan aprendiendo más y más, hasta llegar a ser, hasta convertirse en cristianos maduros. Meternos una vez más. Algunos me han dicho, otra vez empezamos con Génesis. Yo me enteré, gracias a la aplicación, a YouVersion, la aplicación de la Biblia, que la uso hace unos cuantos años, gracias a ella y a sus planes de lectura, me acuerdo que en una época hacíamos competencia con uno que está acá adelante, cuando arranqué este año, me dice, bueno, en realidad cuando terminó el año anterior, me salta ahí una notificación, dice, alcanzaste la insignia de 9 planes, qué sé yo, 9 rachas, no sé, ¿cuántas tenés vos? ¿Cuántas tenés vos? Ah, te gané entonces ya. Eso significa que leí la Biblia completa 9 veces, 9 años. Y no es para decirle, mirá todas las veces que yo la leí. Digo para que entienda que hay que seguir leyendo y empezar otra vez. Si durante 9 años la leí completa, significa que antes tal vez no, o no usaba la aplicación. Bueno, empezamos de nuevo. ¿Por qué? Sigan aprendiendo hasta llegar a ser cristianos maduros. Porque cuando yo me senté esta mañana, bueno, no me siento, o estoy parado tomando mate, leyendo la Biblia, el Señor me empieza a hablar con cosas que para mí cuando yo las siento, las leo, parecen nuevas. Y no son nuevas. Primero, en el corto plazo, ya las leí, es la 10ª vez que las leo, si ya leí completa 9. Pero si lo miro un poquito a largo plazo, son cosas que tienen 2000 o más años de escrito, o sea que de nuevo no tiene nada. Y sin embargo, ¿cómo puede ser que Dios hoy me haya hablado, me haya dado una dirección, me haya hablado específicamente, por ejemplo, con eso que le dije, del que la paloma no encontraba dónde reposar, me haya hablado con tantos otros textos como el de Génesis 8, que usé para el devocional de hoy? Porque siempre la Biblia te está enseñando algo nuevo. Repito, sigamos creciendo, sigamos aprendiendo hasta llegar a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. ¿Ya sabe que debe confiar en Dios? Repiola. Ya sabemos que debemos bautizarnos. ¿Sabe que tiene que bautizarse? Ese no le noté mucho interés. A ver, le cuento. El domingo, espérate que lo tengo acá. El domingo 23 de febrero, en el culto de la mañana, último culto del mes de febrero, previo a empezar marzo, que ya la cosa se complica, último domingo de febrero, por la mañana, vamos a tener bautismo. Así que si alguno no está bautizado, hable con su líder de contención o casa de paz, o pregunte en el mostrador. Igualmente la semana, a partir del lunes, va a recibir unos formularios para anotarse para el bautismo. Y todo lo que quiera preguntar o que quiera saber lo va a poder consultar ahí también. Entonces, ¿sabemos que tenemos que bautizarnos? Sí, sabemos que tenemos que bautizarnos. Continúa diciendo, también sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos vuelven a vivir y que habrá un juicio final. Capaz que algunas cosas de estas no las saben, ahora se las digo. Los muertos vuelven a vivir y habrá un juicio final. Cosas que tienen que ver con la básica doctrina cristiana,
que en un momento determinado, después que el Señor venga, todos los muertos resucitarán y seremos presentados delante del tribunal de Cristo. Y en ese momento ocurre esa situación épica y que incluso está en películas o en la imaginación de todos presentes siendo juzgados por nuestros actos, y ahí se reparte quién va para un lado, quién va para el otro, quién va para el sur, quién va para el norte, quién va con las cabras, quién va para las ovejas, quién va para arriba, quién va para abajo, quién va al cielo, quién va al infierno, para dejar de hablar con tantas vueltas. Todo eso va a pasar en algún momento. Estamos en la previa de la preparación para ese momento en la eternidad. O sea, repito, dice, todo esto ya lo sabemos. Versículo 3. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando, si Dios así nos lo permite. Pero el versículo 4, o a partir del versículo 4, el autor de Hebreos dice, por eso, no dejen de creer. No dejen de creer en Cristo. Porque en la costumbre de todo lo que sabemos, de todo lo que creemos, de todo lo que entendemos, de la experiencia que acumulamos, de los años en la iglesia, de escuchar una palabra, de escuchar una prédica, de hacer un devocional, de lo que sea, de salir a evangelizar, de pasar un tiempo de administración, de una adoración, de servir al Señor, de estar liderando, de estar sirviendo, de estar en cualquiera de los, ya no sé cuántos son, de los 20 y pico ministerios de la iglesia que se trabaja, de estar sirviendo en forma activa, o de liderar una casa de paz, o ser un anfitrión de una casa de paz, o estar trabajando en lo que fuere. Tal vez solamente lo único que pueda hacer es un día a la semana hacer evangelismo. Tal vez lo único que pueda hacer es 1 o 2 días a la semana ayudar en la limpieza. Tal vez el único que le permite su tiempito nada más, puede ser en lo que sea. Terminamos convirtiendo eso que hacemos como la motivación y nos vamos olvidando del Señor. Pero no dejemos de creer en Cristo. Y en esta nueva etapa que comienza, no dejemos de creer en Cristo. Porque Efesios dice que Él es el que sustenta todas las cosas. Porque la Biblia dice, déjame ese versículo puesto. Porque la Biblia dice, en definitiva, que todo viene de Él, todo vuelve a Él, todo depende de Él y todo lo sostiene Él. No dejemos de creer en Cristo, porque en definitiva somos cristianos, lo que significa que somos seguidores de Cristo. Y si en la costumbre, en la comodidad, en el aburrimiento, en la experiencia, en lo que yo que sé, dejamos de seguir a que tenemos que seguir, nos convertimos sencillamente, simplemente en evangélicos y nada más. Adquirimos una costumbre, tenemos algunos rituales, nos ponemos algunas estructuras, nos convertimos en religiosos y seguimos con las prácticas evangélicas. Los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de Él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás. Podés predicar, podés cantar, podés profetizar, podés hablar en lenguas, podés tener don de sanidad, podés orar, los demonios se van, la gente se cae. Tremendo cómo Dios te usa. Repito, no importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Suena fuerte, ¿no? Pero no es para que sea un mensaje fuerte, sino para que entendamos que en realidad una nueva etapa, un proceso nuevo, que le voy a hacer una aclaración. Año de procesos terminados no significa que terminó el proceso. Año de procesos terminados significa que termina el proceso. Por lo tanto, todavía falta un zzzz de la procesadora. Termina el proceso a lo largo de este tiempo, a lo largo de este año, con algunas cosas que todavía tengamos que ajustar. Por eso es un tiempo que en realidad es una buena oportunidad para empezar de nuevo, desde una posición distinta, desde un nivel más alto, para poner las prioridades en el lugar que tienen que estar, para volver a algunas cosas que no tendríamos que volver, para empezar a practicar algunos rudimentos que ya sabemos, pero para ponerlo a Él por encima de todas las cosas y no dejar de creer en el Señor. Capaz que la pregunta fácil sería, o la comparación fácil bien evangélica es, no alcanza con creer en Cristo, es necesario creerle a Él. Sí, bárbaro, pero no estoy hablando de eso. Eso es así.
No alcanza con creer en, es necesario creerle a. O sea, si usted sabe que Dios existe, no alcanza. Es necesario que crea que Dios hace cosas. Bárbaro. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de crea en Cristo. No, pero si yo ya sé que Dios existe. ¿Y por qué vivís como si no fuera? ¿Por qué te dejás ahogar por los problemas? ¿Por qué te sobrecargas en situaciones que las querés manejar a tu manera? ¿Por qué no le consultás a Él las cosas primero? ¿Por qué no pones tus planes primeramente en las manos del Señor? ¿Por qué no confías plenamente en Él sabiendo que Él te va a librar de los enemigos? ¿Por qué no te movés con libertad sabiendo que Dios va al frente, reconociéndolo vos en tus caminos? ¿Por qué no descansás sabiendo que Dios, conforme a su promesa, a su tiempo va a hacer todas las cosas? No dejen de creer en Cristo. En el devocional de esta mañana también, que accidentalmente podría decirle era el mismo tema, porque esto que yo le estoy hablando, que estoy compartiendo, el Señor me lo habló a mí antes de ayer, no hoy. Entonces, cuando hoy estoy con el devocional, casualmente tocaba el mismo tema, las mismas cosas. Hablaba de esos momentos en los que le dije recién, cuando baja los brazos, cuando, qué sé yo no sé si le pasó, a mí me pasa. Yo me pongo yo protagonista porque a mí me pasó, yo lo viví. No sé si le pasó lo mismo o no, pero yo digo pasa porque yo lo viví. Esos momentos en los que de golpe dice, basta, ya, basta. Esos momentos en los que de golpe ya no cree que haya salida. Esos momentos en los que piensa que se terminó todo. Esos momentos en los que no hay fuerza para seguir. Los momentos en los que solamente resta sentarse, abrir las piernas, bajar la cabeza. ¿Ve la imagen? ¿Lo puede ver en la cabeza lo que le digo? Sentado, piernas abiertas, la cabeza agacha mirando el piso, dejando que la vida pase, nada más. La palabra en el devocional me llevaba a ese momento de la ventana, que a pesar de en ese momento, no dejes de creer porque en el momento específico, en el momento apropiado, bueno, la ventana se abre, bueno, listo, bárbaro, pero cuando estamos ahí, cuando la promesa no llega, cuando la respuesta no viene, cuando estoy orando por X cosa y X cosa se convierte en J, K, L, M, N, menos X, cuando en vez de las cosas alinearse o mejorarse, se complican cada vez más, está todo cada vez peor, cuando yo quería ver, qué sé yo, algo en mi familia o en mi casa y no solo no lo veo, sino que la cosa se empeoró, cuando no estoy más cerca de lo que pensaba, sino estoy más lejos, cuando no me doy cuenta, porque ese es el punto, no me doy cuenta de los procesos. No termino de aprender que los procesos no es algo del instante, aunque Dios hace cosas al instante, como les dije el domingo sobre Juan 6:21, cuando le invitaron a Jesús a subir a la barca y que enseguida, después de haber estado navegando 6 horas y estaba en una tormenta en la oscuridad, enseguida, en cuanto Jesús subió, ahí llegaron al otro lado, dice, bueno, Dios obra al instante. Sí, pero pará. El proceso fueron las 6 horas navegando, estar en medio de la tormenta, no veían nada, el bote se les volteaba, estaban viendo que Jesús no estaba. Juan dijo, y Jesús no estaba con ellos. O sea, la pasaron fea en ese momento. Así que tenemos que reconocer los procesos, darnos cuenta de lo que está pasando en el momento que estamos viviendo, que algo ahí, a pesar de, Dios va a hacer. Saber que Dios cumplirá su propósito en mí. No hundirme, no ahogarme en un vaso de agua ni en una barca que se esté por dar vuelta. No tenerle miedo a los procesos, sino estar preparados para avanzar en medio de los procesos. Pero cuando estoy ahí y no veo la salida y no entiendo que Dios va a hacer algo y dejo de creer. Qué sé yo, capaz en un caso muy extremo hasta deja de creer en Dios directamente. O no sé si es... Yo escribí peor todavía, y no sé si es peor todavía, pero capaz que sí. No es que deja de creer en Dios, sino peor todavía, cree que Dios lo va a hacer, pero con usted no. No sé qué es peor, si creer que Dios no existe, o no creer que Dios existe, o creer que Dios conmigo no lo va a hacer. Bueno, esa situación de angustia, esa situación de bajón, esa situación que nos tiene ahí dentro de un pozo, si no salimos de esa situación mirando al cielo, nos hundimos. Por eso, les repito, una vez más, no dejemos de creer.
Hebreos capítulo 11, y ya casi voy terminando, así que vayan avanzando con la cena. Versículo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Necesitamos volver a los pequeños comienzos de saber que Dios existe. Tan simple como eso, de saber que Dios existe. Necesitamos volver a los pequeños comienzos de hablar con Dios como si lo hiciera cara a cara. Necesitamos volver a los pequeños comienzos de sentir ese deseo de a ver qué me va a hablar Dios hoy. Porque después pasa la experiencia, trae otras situaciones, como algo que pasó el sábado, donde otra vez, tan canchero estoy de estar en la iglesia, que no me importa lo que se esté hablando al frente, porque lo que yo estoy hablando es más importante. Esos peligros te sacan del foco de lo que Dios quiere hacer con vos. Por eso es necesario enfocarnos en Él, creer en Él y volver a los pequeños comienzos de saber, de creer que Dios existe. Pero le dije sobre el segundo hábito del crecimiento, del desarrollo, que crecimiento espiritual es hablar con Dios y escuchar a Dios. O sea, aprender a tener esa relación con Él, aprender a vincularme con Dios, aprender a escucharlo, aprender a reconocerlo, saber dónde está. O sea, no dejen de creer. Bueno, yo creo en Dios. Sí, alguno estará pensando, los demonios también creen y tiemblan. Sí, bueno, ok, al margen de eso. Yo creo en Dios. Ahora, ¿cómo hablo con Dios? ¿Cómo le hablo a Dios? ¿Dónde lo encuentro a Dios? Hay un pasaje, esto fue de esta semana, no de hoy, pero que me pasó lo mismo. Génesis 3, versículo 9. Después de la desobediencia, después de la caída, de todo eso, antes del quién fue que hiciste, la mujer que tú me diste, la serpiente, en toda esa situación re graciosa. Versículo 9, Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Porque lo estaba buscando para que dé la cara, porque se había escondido. Ahora, lo interesante es que se había escondido, porque Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Sabiendo dónde estaba. Pero eso me está enseñando que Adán se escondió, porque Adán sabía dónde estaba Dios. Porque dice versículo 10, Adán, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. O sea, supo reconocer a Dios. Sabía que andaba por ahí, sabía dónde encontrarlo. Entonces fue necesario que se vaya a esconder, porque sabía dónde buscarlo inmediatamente. Ahora, tenemos que volver a los pequeños comienzos. ¿Sabes dónde buscar a Dios? Tenemos que volver a los pequeños comienzos. ¿Sabes cómo hablarle a Dios? Tenemos que volver a los pequeños comienzos. ¿Sabes cómo escuchar a Dios? Quiero hacer un ejercicio. Quiero hacer un test de alcoholemia. ¿Qué tiene miedo? ¿Aún está preocupado? ¿Pasás un test de alcoholemia vos? ¿A quién puedo agarrar? A ver. No, vos me parece que... ¿A vos? ¿Sí? Se hacen todos los cancheros, ¿eh? A ver, vení. Y ya que canchereaste, vení. No, vení al frente, vení, ahí, pasate. Ahí. Tiembla. Huye el impío sin que nadie lo... Cerrá los ojos. Dame el micrófono. Tenena. No te iba a hacer 4 porque te va a caer acá. Extendé las manos a los costados. A los costados. Extendé normal. Cerrá los ojos. No te voy a sacar el auto ni la moto, nada, tranquilo. ¿Tenés los ojos cerrados? Tocate la nariz. Baja la mano. Tocate una oreja. Usá la otra mano, no sea aburrido. Ahora tocate la boca. Dudó ahí medio. Me parece que un 0,50 hay acá. Ya. Haga lo mismo.
Así, sin pegarle al de al lado, ni estirar los brazos, ni nada. Ahí donde está, así. Cierre los ojos, tóquese la boca, tóquese un ojo, el otro ojo, tóquese una oreja, la otra oreja, tóquese la punta de la nariz. ¿Lo pudo hacer? Salvo que esté teniendo una CB en este momento, digo. ¿Lo pudo hacer? ¿Y cómo lo pudo hacer? ¿Cómo hizo para hacerlo? A ver. Si yo le contara. Si yo le contara que... le dije que sábado, viernes, que Dios me habló el jueves de esto, ¿no? Esta palabra. Si yo le contara que lo que Dios me dijo fue esto, precisamente. Esto. Tócate la nariz, así. Esto. ¿Cómo se encontró la nariz? Y la oreja. Y la boca. ¿Y qué me falta? Y los ojos. ¿Cómo se encontró? ¿Cómo te encontraste, Gonza? ¿Cómo me encontré? ¿Cómo te encontraste? Usted haga de cuenta que esto está preparado. ¿Cómo te encontraste la nariz? Sé dónde está bien. Simplemente repite lo que le dicen. Ay, Dios mío. ¿Cómo se encontró la nariz, los ojos, la boca o el ombligo? Tóquese el ombligo. Ah, no se toca en el ombligo, ¿eh? Lo que pasa es que en algunos casos hay que andar escarbando de dónde quedó. Ya está perdido por ahí, dice. ¿Cómo hizo para encontrarlo? Porque sabe dónde está. Tenemos que volver a los pequeños comienzos de saber dónde está el Señor. Cómo hablar con Él. Cómo encontrarlo a Él. Cómo escucharlo y cómo entenderlo a Él. Tenemos que volver a los pequeños comienzos, a los rudimentos de creer que Dios existe, de creer en el Señor. Termino con esto. ¿Cómo hago para encontrarme con el Señor? ¿Dónde está el Señor? Mira lo que dice. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo, seguí, mientras esté cercano. Verso 7. Que abandone el malvado su camino, el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Verso 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Tenemos que volver a los rudimentos, a los pequeños comienzos, a los principios de creer en el Señor, de buscarlo a Él, de saber cómo encontrarlo, de saber cómo escucharlo y de poder hablarle a Él. Tenemos que volver a acercarnos a su presencia, despojándonos de todo aquello que nos limita y nos separa del Señor. Tenemos que volver a entender que, y me quedo con este versículo, mis pensamientos, dice el Señor, los pensamientos de Dios no son los nuestros, los caminos de Dios no son los nuestros. Por lo tanto, debemos conectarnos y seguirlo a Él en sus caminos.